Buenos días, estudiantes de noveno grado. Espero que estén muy bien, que todo esté en orden en sus casas y de manera personal. Bueno, cumpliendo con el deber de llevar las clases virtuales acá desde nuestras casas, atendiendo las recomendaciones del presidente Duque, de las distintas autoridades locales de salud y de salubridad en general. Entonces, bueno, buenos días, espero que estén bien, espero que estén atendiendo las recomendaciones que, que ha lanzado toda la comunidad internacional a través de la OMS en el cuidado de contrarrestar el coronavirus COVID-19 en todo el mundo. Bueno, en especial quiero mandarle un mensaje siendo su director de grupo, que bueno, los extraño de algún modo, ya que las clases presenciales permiten tener un contacto humano, obviamente, especial, más directo, ¿verdad? Pero bueno, dadas las circunstancias, desarrollaremos parte de las clases de esta forma. Vamos a ver si planeamos un encuentro grupal desde esta aplicación de Zoom, si no estoy mal, y a ver si damos una clase todos en línea o al menos un número considerable de estudiantes que estén participando. Bueno, vamos a establecer la clase de hoy. Vamos a dividirla, por decirlo así. Tenemos una hora, ¿verdad? Hoy jueves, perdón, miércoles. Estoy corroborando, tenemos sí una hora, equivaldría esto a la segunda hora del miércoles. Entonces estamos en nuestra segunda hora del día miércoles. Hoy 25, perdón, del mes de marzo. Entonces, ¿qué les comento? Bueno, voy a socializarles el parcial, el quiz que hicimos. Ahora voy a dar las notas públicamente porque metodológicamente lo creo más pertinente, más rápido y más fácil en cuanto a la comunicación para aprovechar este video al máximo. Y luego vamos a hacer una retroalimentación del barroco, que ya estamos propiamente en el barroco. Vamos a hacer una lectura directamente desde la guía, explicamos ciertos puntos. Acá tengo material, voy a también socializárselo aquí en vivo. Después se los trasladaré a sus correos o en su defecto a la plataforma para que lo tengan allá colgado. Bueno, en cuanto a esto, vamos también a asignar una actividad con ustedes para que también vayamos ya trabajando esa parte de tener notas, mayor número de notas en lo posible, no nota por nota, o sea, no coger nota por nota simplemente porque necesitamos notas que sean obviamente que tengan una justificación, digamos, que hay un desarrollo de los contenidos y así ya poder ir haciendo los diferentes talleres y todo esto que nos permita tener el insumo evaluativo. Entonces, no siendo más, vamos a comenzar, como les dije, a socializar el quiz, ¿verdad? ¿De acuerdo? Lo practicamos el 6 de marzo y bueno, no tuvimos tiempo de socializarlo de manera presencial. Entonces vamos a socializarlo. Sabemos que acá los temas eran de la literatura prehispánica, precolombina, los tipos de culturas que en ese momento existían.
Y bueno, estos fueron los temas que se desarrollaron acá. Por ahí quedaron pendientes también las exposiciones, ¿verdad? Nada más alcanzaron a exponer algunos, no todos. Las exposiciones comenzaron el día que se celebraron los comicios de personería. Pasó Gabriela Cantillo, Arrieta, no estoy mal, también tuvo Hilary Freire, Vera Freire Hilary, también participó Barrera, estuvo también el grupo de Camacho, entonces algunos faltaron, entonces eso lo iremos a desarrollar cuando estemos en las clases presenciales, porque ya ahí sí necesito estar directamente en el salón haciendo esa socialización de esos temas. Entonces eso sí vamos a darlo ahí, esa nota ahí pendiente, porque sí necesito que sea de manera presencial. Vamos a darle en stand-by, como diría. Pero, ojo, ya saben, quienes tengan esas notas ahí por tomar, tienen que estar preparados y apenas que entremos y si nos toca clase ese día se pone de inmediato. ¿Bien? Entonces tienen esa advertencia, esa notificación ahí. Vayan preparándose que el mismo día que se abra el colegio y nos toque clases de castellano, ese mismo día practicaremos, haremos las exposiciones que hacen falta. Bueno, vamos a socializar el quiz, aquí lo tenemos. Bueno, la primera pregunta tenía un contexto de esta manera. El ser humano es un proceso histórico, es decir, en determinado tiempo se ha manifestado cultural, política, social y económicamente de distintas maneras. En ese sentido, por eso se habla de prehispanidad, era presocrática, edad de hierro, entre otras. Y la forma de crear periodos de tiempos nos ha permitido determinar identidades de nuestros antepasados que podrían estar en nuestra época o no. Entonces, aquí ya está el primer contexto que tiene que ver con que el ser humano es un proceso histórico determinado por el tiempo, ¿verdad? Y eso nos ha permitido que hablemos de épocas como la prehispanidad, edad de hierro, presocráticos, etcétera, etcétera. La pregunta es, teniendo en cuenta la consideración anterior, ¿se podría decir que la literatura es independiente de los procesos históricos, es irrelevante de los procesos históricos, es un medio para acercarnos a los procesos históricos? Es la verdad indiscutible de todo proceso histórico? Entonces acá, indiscutiblemente, en la C, perdón, en la C, ¿verdad? Es un proceso, es un medio para acercarnos a los procesos históricos. Entonces ya volvemos, que hablábamos que la, la literatura es un medio, como lenguaje que es, como obras de arte que son y que se alimentan de la realidad, nos traen todo eso que estuvo allá atrás, por allá en la época de la oralidad, de algún modo fueron traducidas, fueron traídas al texto y hoy conocemos toda esa versión de cómo se comportaba socialmente en esa época los ciudadanos, cómo era su poesía, cómo era su literatura. Entonces es un medio para acercarnos a ese proceso histórico que ha vivido la humanidad. Bueno, segundo, Camilo viajó a Canadá desde hace un año. En esa instancia conoció a Dan Eloy. Este último ha transformado su modo de pensar y de ver la vida desde que comparte con Camilo. A su vez, Danny Stanford, quien tiene 10 años de conocer a Eloy, lo imita en su forma de vestir, pero dista, es decir, se diferencia en la forma de pensar. Teniendo en cuenta los eventos entre los tres personajes,
se podría o se puede decir que está presente un proceso de imitación mutua, aculturación, culturalización o mestizaje. Entonces, obviamente aquí es aculturización, ¿verdad? Aculturar, recuerden que es adoptar ideas, pensamientos, forma de vestir, música, etcétera, etcétera, de una cultura, sea de manera total o de manera parcial. Entonces aquí también un fenómeno de aculturación. Tercera, los mayas, aztecas e incas son comunidades prehispánicas, son las comunidades prehispánicas más importantes. En esa medida se les reconoce sus avances en agricultura, arquitectura y en aspectos literarios. Teniendo en cuenta la información que se presenta, se podría decir que en esta época se destaca la oralidad, escritura, impresionismo y escritura. Entonces, ojo, los mayas y los incas son comunidades prehispánicas más importantes. En esa medida se les reconoce por los avances en estos tipos, agricultura, arquitectura y literatura. Teniendo en cuenta la información presente, se podría afirmar que en esta época se destaca. Entonces, esto es un distractor, es decir, en esta época, de las opciones que hay, que se destacaban en esa época, la prehispanidad. Entonces, en ese contexto histórico de las opciones que están acá, se dice, hey, que se destacaba ya. Entonces, la oralidad, obvio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la oralidad era, dentro de todas las manifestaciones, ya que puede ser que tallaban en una piedra, la oralidad era el punto máximo, ¿ya? En el cual se destacaban la escultura, ¿no? La escultura ya ellos comienzan a elaborarla un poco más adelante después de la oralidad. El impresionismo ya es un asunto muy moderno, eso ya estamos hablando de ya siglos modernos, de una técnica de la pintura. Estamos hablando de impresionismo, y no estoy mal, ya está en el siglo XVIII, XIX, ya muy moderno. Y la escritura, ¿no? La escritura ya se desarrolla mucho más adelante y ya probablemente dicho, mucho más adelante, no en aquella época. Entonces acá era la oralidad. Juan en la clase expone, la cuarta, Juan en la clase expone lo llamativo que son las expresiones sobre la naturaleza y el amor que hacían los incas en su momento histórico, además de los elementos como la danza que se reflejan en ellos. De acuerdo con la información que nos suministra Juan, se podría afirmar que nos habla de literatura popular inca, literatura cortesana inca, literatura culta inca, ninguna de las anteriores. Acá es la literatura popular inca. Si bien la literatura inca también tenía una literatura cortesana, recuerden que las características propias de la literatura popular inca tenía temas relacionados con la naturaleza y el amor. El cortesano ya se dedicaba a otros aspectos, más que todo también un lenguaje más culto y trataba de aspectos más que todo religiosos, si no estoy errado, y pueden corroborar en su libro. Entonces, acá habla de la literatura inca, pero desde el punto de vista popular, por los temas de la naturaleza y del amor que se desarrollan ahí. Quinta, un equipo de investigadores de Australia y México ha publicado recientemente un estudio que investiga indicios de los cambios y continuidades en la violencia y la guerra, déjame ver el complemento que les pone aquí, y la guerra en la época del preclásico de los incas y de las comunidades de los mayas, hasta el periodo posclásico de los mismos. Los resultados muestran que con frecuencia aquí se daban traumas craneales
en esta comunidad, pero que este se disminuye antes del colapso de los mayas, es decir, antes del colapso de que ellos colapsaran, y aumenta durante el postclásico. Con esto, con base a ese texto, se podría decir o afirmar que los mayas se hicieron más violentos después de la conquista española. Los mayas fueron una comunidad pacífica y luego violenta. Los mayas fueron violentos y sangrientos, tanto como los españoles. Los mayas eran radicales y violentos. Entonces, acá la respuesta de consideración que tenemos es la de, bajo la justificación de que los mayas en ningún momento dejaron de ser violentos. El hecho de que se haya disminuido en un momento histórico y que después haya aumentado, la disminución no quiere decir que hubo un momento pacífico, como habla la B, ¿verdad? Que eran pacíficos y después hicieron violentos. No. En ningún momento los mayas fueron pacíficos. Y ojo, los mayas eran frecuentemente violentos en cuanto a la práctica de golpear con la cabeza, perdón, con elementos contundentes de la época, para castigar o para sancionar de algún modo un error o una falta de un miembro de su comunidad. Entonces, en este caso, nunca los mayas fueron pacíficos, siempre es una posición radical. Si era así, es radicalismo, y son violentos. Entonces, no tiene que ser que fueron violentos después de la llegada de los españoles, no, ya ellos tenían cierta conducta violenta, que también que ellos eran violentos después de la conquista, no. Acá la información se nos está dando que son violentos tanto antes de que ellos menguaran los mayas como después de que también llegan a su punto más alto. Entonces, es muy radical y son muy violentos. Hay una película de Eric Dixon, no sé si estoy mal, que nos muestra un poco de la vida de los mayas y representa mucho eso de la violencia en esta época, y era muy, muy sangriento y muy radical. Z determina si es falso o verdadero. La literatura, al mostrarnos varios hechos de la vida, está cargada de verosimilitud, claro. Esto es verdadero porque recuerden que yo les decía que la verosimilitud o lo verosímil es lo que tiene todo un elemento de verdad, ¿ya? Que nos da todos esos elementos que nos hacen pasar por verdadero aquello que nos están contando. Una novela, por ejemplo, todos los elementos que nos cuentan, decir que fue, que cayó, que comió, que se casó, que después fue asesinada esa persona, esos son elementos que están llenos de la realidad. Y toda esa forma como está estipulado, como está manejado por el autor, nos llega a convencer de que en realidad es verdad. Entonces, la verosimilitud tenemos que entenderla como aquel elemento en el cual está en la literatura llena de todos esos aspectos, que, que nos hacen sentir que lo que estamos leyendo, estamos viendo, es verdadero, que sí tiene una sustancia corroborable en la vida. Entonces nos hacen esa sensación. Otra, el colonialismo es un proceso previo a la conquista, posterior a la llegada de Colón. Ojo, lo previo es antes de, ¿verdad? Entonces sería un error decir que la colonización es previa a la conquista, o sea, si no hay conquista, por ende, después no va a haber colonización. Posteriormente no va a haber colonización. Entonces, si yo no conquisto, no colonizo. Entonces, no puede ser una colonización previa a la conquista, sino que tiene que haber conquista y posteriormente debe haber colonización. Entonces, esa afirmación era falsa. La literatura está cargada de la historia ficticia de todos los pueblos. La literatura no está cargada de la historia ficticia de todos los pueblos, porque no todo lo que está en la literatura es netamente ficción. También está cargada de muchas realidades, válgame la redundancia, de muchas realidades reales, no de realidades ficticias, como sería la verosimilitud, sino de realidades reales,
de cosas que la literatura nos ha permitido corroborar, de que cuando llegan los arqueólogos, los historiadores, a analizar ciertos puntos, se dan cuenta que son aspectos corroborables y que sí fueron reales lo que pasa. Entonces no todo está cargado de la ficción, sino también está cargado de realidad. La prehispanidad tiene como a gran protagonista en Sudamérica a los incas y a los muiscas. Claro, en Sudamérica recuerden que los incas debieron establecidos en Perú, parte del sur de todo América, y los muiscas estaban constituidos acá en Colombia. Entonces es una afirmación verdadera, que la prehispanidad tiene como gran protagonista en Sudamérica, ojo, en Sudamérica, a los incas y a los muiscas. Recuerden que los mayas están en México, y los aztecas también están en otra zona de México, y bueno, tantos que hay en el mundo que podemos sacarlos por ciertos territorios o identificarlos por territorio. Complementa la oración. La verdad histórica es una construcción. Recuerden que hablábamos que la verdad histórica es una construcción, es una reconstrucción. Esas dos palabras podrían utilizarlas, o una u otra. Es una construcción, una reconstrucción que nos permite acercarnos a la realidad o a la verdad. También ahí podríamos utilizar verdad o a la realidad que no nos consta. Es decir, recuerden que hablábamos que la literatura, que la verdad histórica, que es una construcción. Aquí tenemos el Centro de Memoria Histórica, tiene sede en la ciudad de Bogotá, y hablábamos que ella lo que se encarga es, a partir de los asesinatos que cometieron los paramilitares, la FARC, los distintos cuerpos armados ilegales y hasta los legales también en Colombia, ella lo que se encarga es de reconstruir esa posible realización de los hechos, esas posibles verdades que no tuvo alguien presente para hacer constar cómo pasaron realmente. O si estuvieron presentes, bueno, hay que reconstruirlo, hay que mirar la veracidad de todo eso. Entonces, por eso aquí en Colombia también hablamos hoy de la Comisión de la Verdad, que pertenece a la JEP, a la Justicia Especial para la Paz. Entonces, la verdad histórica siempre va a ser una construcción, una reconstrucción de hechos para acercarnos a una verdad o para acercarnos a una posible realidad de cómo pasaron las cosas. La llegada de los españoles a América trajo una mezcla de culturas, claro, una mezcla de cultura, una mezcla de razas, también podría aceptar el término, una mezcla de cultura, una mezcla de razas. Y por lo que se originó el mestizaje. Por ello estamos llenos de diversidad. Claro, el mestizaje, ya todos sabemos, la mezcla de varias razas, de varias etnias, hasta etnia también aceptada. Entonces, todo aquel que me puso etnia, raza o cultura, se lo valido, más que todos los que pusieron raza y etnias. La llegada de los españoles, bueno, ya esta era hasta que llegó, entonces ahora viene la octava. Si bien se dice que los incas que tuvieron presencia en Sudamérica fue una civilización avanzada, ¿por qué hoy la mayoría de los países sudamericanos se les considera subdesarrollados en la actualidad? O aquí esto sí era ya un asunto de argumentación, de la habilidad argumentativa que ustedes puedan tener de manera muy breve, de cómo entendemos la lógica que si los incas que estuvieron aquí en América, en Sudamérica, y que todas otras culturas aprendieron de ella de algún modo, siempre y cuando hayan tenido contacto, y bueno, y tú avanzabas en la agricultura, en algunos aspectos de la arquitectura. ¿Por qué entonces hoy Sudamérica no es avanzada? Porque hoy Sudamérica, sus países, la mayoría están en ese proceso de llegar a ser países desarrollados. Entonces, algunos tienen una justificación, por ejemplo, aquí vemos, vamos a leer esto. Primero los incas fueron una civilización, esto no lo entiendo mucho, una civilización
hay que poner una sesión, pero vamos a buscar otro porque es que no entiendo mucho ahí. Ahí tengo unas observaciones hechas para esa persona. Vamos a buscar algo por aquí, por ejemplo. Por aquí está respuesta. Ya que los incas no dependieron de nadie, en cambio muchos países de Sudamérica en la actualidad dependen de otros países por su economía. Esa respuesta está, digamos que tiene una orientación interesante, pero se queda corta en cuanto al desarrollo argumentativo, en cuanto a la defensa de su argumentación. A veces que un poco de incoherencia en la forma de construir, más que todo de cohesión, problemas de cohesión. Entonces, en ese sentido, quiero que en la próxima, cuando haga estas respuestas, leanlas bien, explíquenlas bien. Entonces, personalmente podría decir que hombre, que sí, que las épocas son distintas, que allá había una comunidad que se dedicaba especialmente a pensar en las necesidades muy específicas de su momento histórico, que de pronto cuando llegan los españoles hay una afectación de esa independencia. ¿Sí? Estoy de acuerdo un poco a la idea de este señor, de esta señorita, señor, donde dice que no eran dependientes. Entonces cuando llega y rompe todo ese avance intelectual que tenían de algún modo los incas y nos dejamos de ser de algún modo independientes, eso afecta un poco también eso que hoy seríamos países avanzados, o sea, nos acostumbramos a ser de algún modo dependientes de otros, pero también además de eso, es descuidar, darle la espalda a nuestra propia cultura. Entonces nada más pensamos en que el occidente tenía la razón, que los griegos eran los únicos que tenían la razón y que eran los únicos avanzados en su momento, ¿no? Entonces también lo podemos explicar desde el punto de vista también de cómo le dimos la espalda a nuestra cultura, a nuestra idiosincrasia indígena, que también tenía grandes conocimientos. Entonces, también es un asunto de seguridad histórica, de valor histórico, de la intelectualidad histórica que también veníamos construyendo poco a poco. Y bueno, ahí ya es un asunto de argumentación libre. Pero esa es mi posición también, más o menos, para explicar este fenómeno. Entonces, bueno, vamos a dar las notas. Vamos a dar las notas. Estas notas que lo que más pueden ser recuperables, como no, la metodología de recuperación, bueno, habría que decidirla. Si volvemos en una semana, bueno, chévere, hacemos las recuperaciones, buscamos los espacios para hacer las recuperaciones. Si no volvemos, sino en 2 semanas, también las buscamos. El asunto acá está en que quiero es que las actividades que vamos a hacer en clase, perdón, aquí a nivel virtual, las aprovechemos, que saquemos buenas notas, que las hagamos con compromiso. ¿Para qué? Para que ustedes saquen buenas notas y así no tienen que de pronto depender mucho de una o de otra, que también era bastante importante. Entonces, ya la metodología ya la discutiré con el director, con el coordinador, a ver cómo vamos a hacer con los estudiantes que perdieron esto. Si se hace un taller especial, bueno, en fin. Pero lo que sí les ruego, chicos, es que aprovechen el tiempo en ese sentido y traten en lo posible de, de hacer actividades muy buenas. Hey, que están en sus casas, tienen la oportunidad de consultar, no corten y peguen como hacen algunos que están cortando y pegando, mandan una cantidad de absurdos a veces en su respuesta, y perdona que lo digo así, pero las cosas hay que llamarlas por su nombre. Entonces trataremos de, sí, hey, consulten, leen, se empapan y hacen una respuesta articulada. Ustedes son capaces de eso y de mucho más. Entonces, bueno, vamos a dar las notas. Del quiz, Natalia de la Rosa, tenemos un 65. Giancarlo Paternina, un 69. La señorita Montaño tiene un 65. Géneco tiene un 65, a pesar de que se estrenó ese día, bueno, que no había dado mucho, un 65, y me parece muy chévere eso. Igual acá, en especial a ti, Géneco,
sabes que esto fue un examen que te tuvo a hacerlo apenas entrando, que tenías como 3 días, pero muy chévere, me pareció muy bueno la forma como lo asumiste y para no tener los conceptos ahí en caliente, me pareció que te fue muy bien a pesar, a comparación de otros que han estado acá y no les fue muy bien. Entonces, felicitaciones en esta parte, pero igual hay que hacerte otro examen por justicia, porque debes de tener contenido para eso, pero muy buena prueba. Hillary sacó un 68, Hillary Herrera Freile, Rodrigo Rodríguez 65, Bolívar 65, De la Osa 69. Bueno, De la Osa, en cuanto a lo que quería tu papá, que no habías contestado ninguna pregunta, bueno, eso fue un error que cometió, bueno, que cometimos yo y mi hermana en algún modo, porque nosotros yo di un examen yo a un chico de séptimo que de casualidad tiene tu apellido, De la Osa. Y yo se lo quité y dije, hombre, acá hacer tu examen. Se lo quité y él puso De la Osa nada más, no puso Diego De la Osa. O sea, no puso su nombre, puso nada más De la Osa. Y bueno, el error, como lo metí acá, entonces pensé que era tuyo, pero bueno, corrección, dígale a su papá que fue un error. Sí contestó y bueno, se fue bien, 69. Barrera, Cerro, 69 también, el doctor Barrera. El doctor Alemán Acosta, 67. La doctora Ashley Barrios, 65. La doctora Gabriela Cantillo, 65. Santiago Álvarez Pino, 67. Walter Arrieta, el doctor Walter, 69. Cristian Camacho, 70. Víctor Morales, 68. Edgar Rodríguez Ayala, 67. Escobar, 40. Y Sebastián Herrera, un 75. Bueno, Sebastián en especial le fue muy bien en la argumentación. Es un desarrollo argumentativo bastante amplio, que eso es lo que quiero que hagan la mayoría, que no se queden cortos, argumenten más. Tiene un valor más alto, obviamente, el desarrollo argumentativo. Bueno, ahí tienen, ya les socialicé. Ahí falta por el examen, si no estoy mal, el doctor Silva. Bueno, Silva, ya habrá la oportunidad para que lo realices. Y tu examen para que con justicia, obviamente, tengas tu nota. Entonces vamos a avanzar un poco a explicar lo que tiene que ver ya con el nuevo tema que es el barroco, ¿verdad? Entonces, bueno, ya sabemos que el barroco es un periodo que sucede, o de algún modo está ahí muy cercano al Renacimiento y que desarrolla en Europa y en los países hispanoamericanos de algún modo en el siglo XVII. Bueno, es un término, por decirlo así, el barroco es un término trasplantado ya de las artes plásticas. El barroco trabaja mucho lo que es la exageración, lo recargado, el contraste de acumular en una sola parte muchas cosas. Entonces lo barroco es eso, está relacionado a la diversidad acumulada, a la expresión, a la exageración, a la ornamentación de, 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 de todo lo que se exprese a través de este arte. Entonces el barroco es algo que está al final de la época de la Edad Media y comienza a dar los primeros pasos al Renacimiento, teniendo en cuenta el Renacimiento, obviamente como aquella época donde salen de la época oscura de la Edad Media. Bueno, explico esto en síntesis. Los griegos eran politeístas y ahí estaban muy avanzadas las artes, más que todo en Atenas. Es decir, había libertad de expresión, cualquier persona podía escribir a pesar de que había esclavitud, entonces cualquier persona podía expresarse, más que escribir, expresarse. Había un desarrollo cultural demasiado avanzado y sobre todo había un politeísmo. Cuando llega la Edad Media,
ya después de la caída de Roma, que Roma invade a Grecia, estos toman la cultura, la ajustan, hacen unas modificaciones a todo eso, también desarrollan su propio arte, los romanos. Pero en su decaída, ya llega la Edad Media, que es en el siglo XI en adelante. Pero, ojo, cuando llega Roma, ya Roma está mezclado entre el politeísmo y está mezclado también por el judio-cristianismo, es decir, Dios como cabeza y centro del mundo. Esa herencia de Dios como cabeza y centro del mundo llega a España en la Edad Media a través de la monarquía y el poder que se constituye. Entonces, todas esas artes que se estaban desarrollando en todos los puntos acá en, en Grecia se duermen. Es decir, Grecia y Roma, toda esa arte grecolatina durmió. ¿Por qué? Porque estaba en el poder la iglesia y el arte religioso. Entonces ya tiene el poder el monarca, después vienen los nobles, después vienen los clérigos, después vienen los vasallos, los plebeyos y los siervos y esclavos. Entonces acá Dios como centro. Cuando finaliza la Edad Media, comienza a surgir el Renacimiento. Y todas las artes que estaban acá en Grecia y Roma, otra vez comienzan a resurgir, comienzan a salir, a despertar por acá. Por eso se habla de Renacimiento. Pero el Barroco está entre el final de la época de la Edad Media, que comienza a criticar cómo quedaban ellos allá, y se comienza a escribir el camino hacia el renacentismo, en renacer a la luz del renacer, como llamaban algunos allá en ese momento. Entonces la literatura barroca, o en su sentido barroco, va a tener esas características. Va a ser exagerado, es decir, va mostrando siempre una exageración en el lenguaje, en la ornamentación, va a recargarnos mucho adorno. Imagínense como una casa llena de muchos adornos que dice, uy, eso está recargado. De muchas cosas que al parecer son bellas, pero están tan acumuladas que a veces dejan de ser un poco. Entonces, recarga mucho el arte en ese sentido. Y también tiene como particularidad en el arte y la pintura, más que todo, en la pintura y los movimientos y en la escultura. Siempre hay una creación de sensación de movimiento. Y siempre hay un contraste, una contradicción entre ellas también. Aquí se desarrolla también aquí se desarrolla también lo que es ciertos temas como el tema de la fugacidad de la vida, el tema del pesimismo, ya, porque tengan en cuenta que van saliendo de una época difícil y bueno, está inundado de guerra, España principalmente, está también, todavía está decayendo la pirámide fuerte que tiene la iglesia, entonces todo eso llevó a tener ese ánimo pesimista y hablan de la fugacidad de la vida. Imagínense, estaba en la Inquisición en ese momento, matando gente, persiguiendo de todas las formas, entonces había una especie de decepción generalizada entre estos escritores y daban esa realidad. Recuerden también que en esta época de la Edad Media está la época feudal, entonces no había mucho comercio, que el comercio se va a regenerar en la época renacentista. Entonces había mucha pobreza, muchas complicaciones. Entonces el barroco destaca eso. En el barroco, ¿quiénes son los autores? También están muy señalados. Está Quevedo, Góngora, está Miguel Cervantes Saavedra, donde vamos a ver toda una crítica hecha a la antigua Edad Media. Entonces, la literatura barroca se caracteriza por un nuevo estilo que pretende sorprender. Recuerden que esto lo tienen en su guía. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto, hombre? Trae como base crear una dificultad entendida como un reto a la inteligencia del lector. Es decir, ya aquí él comienza
a generar algo distinto en el lector, comienza a que el lector sea algo activo. Recuerden que el lector acá en la Edad Media era pasivo, era lo que decía la iglesia, era lo que era, y lo que decían los clérigos. Acá queremos un lector más activo, más despierto. Entonces, a través de eso es donde aparece el culteranismo y el conceptismo. ¿Por qué? Porque estas dos corrientes literarias que pertenecen al barroco van a decir, quiero que el lector piense, quiero que el lector comience a usar ese cerebro que lo tenía dormido en la época de la Edad Media. Bueno, también viene otra característica, es la presencia constante del pesimismo y el desengaño, como acabamos de decir. Ya está hay una nostalgia generalizada, la fugacidad de la muerte, de la vida, perdón. Hay una frase muy famosa allí que dice carpe diem, que es aproveche el día. Entonces era vivir el día en lo posible, porque la vida es muy fugaz, ¿ya? Entonces, eso fue una de las cosas que más se propagó en ese momento. También está la actitud satírica. Aquí la sátira sí va a tener un punto muy especial. Va a tener un punto pero muy especial. ¿Por qué? Porque por medio de la sátira es que ellos van a burlarse de ciertos aspectos de la vida, van a burlarse de ciertos aspectos de la mitología, de la iglesia. O sea, van a ser irreverentes totalmente. Van a ser irreverentes totalmente, por eso es que ellos comienzan a trabajar la picaresca, comienzan a transformar algunos temas del amor, la mitología misma. Va a estar muy relacionada a la figura del loco, del borracho, el pícaro. O sea, todo eso que se da en la realidad, que la persona borracha, el pícaro que quería sobrevivir, que quería que rebuscarse, todo eso lo vamos a ver en la literatura de estos. Y vamos a ver los contrastes, es decir, como decíamos, siempre va a haber un contrario, siempre va a haber elementos que se contradicen, pero que conviven, ¿verdad? Que conviven. Entonces vamos a ver el Don Quijote de la Mancha, ¿verdad? Vamos a ver mucho la inteligencia, pero a la vez también la estupidez, lo absurdo, vamos a ver la grandeza, pero a la vez la tontería. Entonces siempre están confluyendo y conviviendo la paradoja, la contradicción, todo ese cuento. Entonces, eso es el barroco en sí, en sus características. Entonces decíamos que el culteranismo, obviamente, acá hay una preocupación esencial en la forma, es decir, en la forma como escribo. Entonces se va a primar mucho sobre la figura literaria, metáforas, los símilos, más que todo la sinestesia, va a primar los sinecdoques, o sea, todo eso es lo que va a primar acá, porque les importa que ver embellecido el lenguaje, y muy pocos se van a preocupar. No quiere decir que no se preocupen o que no haya contenido, sino que muy poco se van a preocupar por el contenido, simplemente se van a preocupar por lo exterior, ¿verdad? Como la forma, ya no tanto lo que están diciendo, la forma. Entonces, ahí en la poesía es cómo está dicho el mensaje, no qué está dicho, no cómo está dicho, la figura, la forma como está dicho, la ornamentación, la retórica, el adorno. Entonces, hay una exuberancia en la ornamentación, hay una idealización de la realidad, comienzan a idealizarla, y hay una búsqueda de esplendor, siempre, de la belleza, de lo artificioso, lo sensual, lo colorido. La sintaxis va a ser la hiperbatón, que va a ser la mezcla del orden lógico, va a jugar con el orden lógico de las palabras, de una oración. Entonces, si la oración es en la casa de María, va a jugar de pronto a cambiar eso, María, la casa de María, la casa de María. Entonces la oración de María sería la casa, María en su casa, ¿verdad? María en su casa.
Entonces, acá comienzan a jugar con eso, cambian el orden. Entonces, puede ser la morada de María o María en su colosal morada. O sea, siempre va a haber van a jugar con el orden lógico con el orden lógico de las oraciones. Eso se llama jugar con la sintaxis. Van a haber encabalgamientos, muchos encabalgamientos. Encabalgamiento quiere decir que una oración termina coma y sí, van a haber mucha verticalización de los versos. Entonces, todo eso se va a dar en la literatura culta y al culteranismo, en la literatura del culteranismo, que la representa principalmente Luis de Góngora. Luis de Góngora. Bueno, seguimos con el conceptismo. Y acá la preocupación es por el contenido, y aquí sí vamos a preocuparnos no tanto por la forma, sino por lo que está, es por el contenido, por el mensaje, por lo profundo. Entonces tiene una sutileza y se basa en las asociaciones ingeniosas de ideas. Acá el conceptismo, por eso digo concepto, o sea, tiene que ver mucho con la idea, con generar contenido en esa poesía que está generando. Poner a pensar al lector también. Poner al lector que piense, que critique. Entonces, eso es lo que va a hacer Francisco de Quevedo. Acá hay sensacionalidad, hay lo lacónico, es decir, lo lacónico es que no habla mucho, es muy breve. Entonces, este señor decía que 2 veces breve, 2 veces mejor, o mejor. Decía, lo bueno, si es breve, 2 veces bueno. Es decir, si es breve, es bueno. Entonces, no es extenderse esos poemas larguísimos, como la Ilíada, esos poemas larguísimos, de pronto con el mismo Góngora, sino que eran poemas cortos, breves, que iba lleno de contenido y que iba a decir lo que quería decir. Las frases son muy breves, muy sintéticas, no son rebuscadas, no son ornamentadas como el culteranismo. Son frases muy sencillas. Eso lo vamos a mirar en la próxima clase ya que de los poemas y se lo voy a explicar bien chévere. Y el vocabulario juega con los significados de las palabras, ¿sí? El doble sentido de las palabras, el triple sentido de las palabras. El juego de las palabras se da mucho en el conceptismo, como genialidad para mandar el mensaje. Entonces, a grosso modo, hoy podemos hablar de eso. Ya, entonces, ya por cuestiones de tiempo, ya nos faltan 3 minutos para que acabe la clase. Entonces, ya les socialicé el examen, ya tienen a grosso modo la lectura la hice de la guía para que vayan entendiéndola. Y ya en la próxima clase sí voy a entrar a hablarles más profundo, ya vamos a mirar los poemas, voy a leerles ciertas poesías para comparar a cada uno de estos géneros, de estas corrientes literarias que estaban dentro del barroco. Vamos a explicar un poco más el barroco a profundidad y a tener contenido para las futuras actividades que vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, chicos, mi consejo es que sigan las recomendaciones para prevenir el coronavirus, lávense mucho las manos, cuiden a sus papás, que si tienen edad superior a 50 años, bueno, aún con mayor razón, cuiden a sus abuelos, tómense esto en serio, hay algunos que a veces están tomándose esto a broma, pero la cosa es seria. Entonces, pero no caigan en pánico, porque por ahí también hay fake news, hay mentiras, la tutiplén, como dice vulgarmente. A grosso modo, hay bastantes mentiras. Entonces, vamos a disipar eso, esa gente que está hablando cosas incoherentes a veces. Bueno, ya saben, tomen los apuntes pertinentes, chicos, tomen los apuntes y en la próxima clase nos vemos para ya trabajar más prácticamente en el conceptismo, en el culturalismo. Vamos a mirar ejemplos desde el punto de vista del arte, desde el punto de vista de la arquitectura, desde el punto de vista de la escultura. Y bueno, vamos a ir avanzando. Vayan estudiando todo lo que ya hemos dado, no dejen de repasar, no dejen de investigar. Entonces, los quiero mucho, se cuidan mucho. Saludos y hacia adelante, nunca hacia atrás. Chao.